Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Supersensible, un programa por y para personas altamente sensibles en el que aprendemos a vivir sensiblemente. Bueno, como ya sabéis, que nos conocéis de sobra, cada entrevista, cada programa, entrevistamos a una persona que nos habla sobre un tema. Hemos hablado sobre muchos temas relacionados con las PAS. Como ya sabéis, hemos hablado de relaciones, hemos hablado de familia, hemos hablado de trabajo. Pero bueno, hoy traemos un tema muy especial, así que te invito a que te quedes hasta el final. Eh, Como ya sabéis también, cada persona que traemos ofrece recursos, ofrece herramientas y nos cuenta su propia experiencia sobre algo concreto. Bueno, la entrevistada de hoy podríamos haber hablado con ella de muchísimas cosas. Lo que pasa es que hemos escogido un tema que a mí personalmente me encanta y entenderéis por qué es los adolescentes y la alta sensibilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque yo soy madre de un niño de 10 años que está en etapa preadolescente y él es muy sensible. Y entonces, bueno, qué regalo, ¿no? Poder hablar con la entrevistada de hoy sobre este tema. Sí creo que es importante que las madres, los padres y los educadores podamos entender a estos niños, ¿no? A estos niños o a estos adolescentes que son un poquito especiales, ¿no? Tienen unas particularidades que ya iremos desvelando y también quizás seas tú ese adolescente que nos está escuchando, quizás seas tú ese adolescente que siente que es un poco diferente, ¿no? Y bueno, pues para todos vosotros hemos querido hacer este espacio. Yo soy Patricia Fernández, soy formadora, divulgadora y coach que acompaña a personas altamente sensibles en sus procesos de desarrollo y de crecimiento personal y bueno, también a familias con niños, pero bueno, a mí ya me conocéis, ya sabéis también que tengo un espacio en Sevilla, en Crisálida, que se llama, o sea, que donde nos dedicamos a transformar personas, en la calle Trajano 52. Y bueno, ya no me enrollo más porque a mí ya me conocéis, doy paso a la invitada de hoy, ella se llama Jacqueline Miranda, ella es brasileña de origen y española por elección. Y bueno, aparte de eso, doctora en psicología, es especialista en salud mental, perinatal, es experta en terapia infantil sistémica y experta también en alta sensibilidad, seguro que entre otras muchas cosas. Así que, Jacqueline, un verdadero placer y un privilegio tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo en Supersensible. Buenos días, Patricia. Primero de todo, muchísimas gracias. Es un placer, ¿no? Estar aquí. Sí, yo diría que soy muchas cosas, ¿no? Tú me hablas de la parte profesional, pero bueno, yo quiero aportar hoy un poquito también mi experiencia como madre, ¿no? Yo creo que la maternidad, y sobre todo cuando hablamos de sensibilidad, la forma de vivenciar la maternidad también es muy importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de adolescencia, no podemos separar lo que es ser madre de un adolescente. Entonces, aportaré también esa mi faceta, ¿no? Materna con la adolescencia. Claro, claro, qué maravilla. De hecho, lo que decía al principio, ¿no? Esto es un poco un espacio que queremos también ofrecer información y recursos, ¿no? Y sobre todo entendimiento y comprensión, ¿no? A esas madres, a esos padres, que como tú y como yo, bueno, yo supongo que tú ya habrás pasado quizás tus niños, tus hijos serán más mayores. Estoy en ello, estoy en ello. Tengo una Hasta, de 17 y otra de 15, o sea, estoy en el medio de la tormenta. vale, vale, claro. Pues totalmente. Yo siento como que estoy como empezando, incipiente, ¿no? Que la tormenta está como fraguando, hay como pequeños atisbos de que se va a generar la tormenta, que a veces aparecen en el horizonte, pero vuelven a ir hacia atrás y hacia adelante. Pero sí que yo voy notando cambios, incluso yo tengo un hijo de 10 y una niña de 6 que cumple a las 7. Y su hermana también se está dando cuenta. O sea, es muy curioso cómo ella va percibiendo, ¿no? Que algo está pasando y que su hermano ya, pues no quiere jugar tanto con ella, no le interesan las mismas cosas, quiere más espacio libre, en fin. Bueno, iremos hablando sobre esto, ¿no? Porque sí que es cierto que los adolescentes tienen, bueno, se producen muchos cambios en este periodo, ¿no? Muchos son visibles, como ya conocemos, nuestros cambios externos, pero muchos de ellos también son invisibles, ¿no? Y esta parte que no se ve por dentro, quizás a veces como padres, como educadores o como acompañantes de estos niños, es la que quizás nos perdemos, ¿no? Nos olvidamos un poco de nuestra propia adolescencia, quizás, ¿no? Y de cómo la vivimos nosotros. Y de repente nos vemos como, pero ¿quién es este niño, no? Que no lo conozco, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi niño? ¿No? Y esa sensación de un poco de desconocimiento. Y más aún siendo altamente sensible, porque bueno, ya sabemos que las PAS, las personas altamente sensibles, procesamos, integramos la información de forma diferente y también sentimos el mundo, ¿no? Y las cosas que nos ocurren y todo lo que nos rodea, este entorno que tenemos de forma diferente. Entonces, si ya es complicado, ¿no? Ser adolescente, entiendo que siendo adolescente PAS
todavía más, ¿no? Pero bueno, por eso creo que es un Sí, tema... y creo que está bien empezar a definir esto, ¿no? Porque a veces cuando hablamos nos cuesta mucho definir. Entonces, vamos a empezar por ahí. Yo creo que está bien, ¿no? Ya es el primer tip, ¿no? Entender qué es la adolescencia, porque creo que Exactamente. eso facilita mucho entender también lo que es la adolescencia de un niño con alta sensibilidad. Pero bueno, la adolescencia nosotros la definimos como una etapa del desarrollo. Y eso es muy importante entenderlo, que sí, es una etapa más, pero es una etapa muy crucial. A nivel de desarrollo es, digamos que la fase donde nosotros empezamos a diferenciarnos de nuestra familia y a construir nuestra propia personalidad. Entonces es una fase muy importante. A nivel de desarrollo del cerebro se descubrió que en la adolescencia es una fase que se llama de nueva configuración. Es como antes se hablaba mucho de los cambios hormonales y porque no había tanto conocimiento de los cambios que pasaban en el cerebro, pero ahora que la neurociencia desarrolló tanto, se entiende como una fase de una nueva configuración. De hecho, se habla de una nueva oportunidad. De hecho, hay algunos estudios que hablan que uno puede incluso aumentar, mejorar la inteligencia en esa fase y que es una fase de descubrir nuevas y probar nuevas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante porque cuando tú hablas de tu hijo, ¿no? Que ya empieza a querer otras cosas y que a lo mejor aquello que hacía durante toda la infancia ya no sirve, no quiere. Y eso es genial porque eso es biológico. Y esto es lo que muchas veces cuesta entender a los padres, que y yo creo que el primer tip es esto, ¿no? Observar cuáles son esos cambios que son personales, pero es que la motivación principal es justamente descubrir. Digamos que ese cerebro está preparado en esa etapa para lo que llamamos una fase exploratoria. Y eso es lo primero y que a mí me parece muy bonito, porque es verdad que hay niños que nosotros observamos que eso es muy repentino y como bromeo yo muchas veces con ellos en la consulta, duermen de una manera y se despiertan de otra y los padres no reconocen ese hijo. Y hay otros que va más gradual, entonces los padres van teniendo quizá más tiempo, pero yo creo que lo primero que hay que comprender es eso, que es una fase exploratoria y exploratoria que empieza con la diferenciación. Eso para mí es quizá las características principales. ¿Y qué significa la diferenciación? Que yo empiezo a querer y a hacer cosas diferentes a mi grupo, tanto a mi grupo familiar como a mi grupo de amigos muchas veces, ¿no? O Es sea que si verdad que entiendo... observamos Sí, dime. observamos que no es igual, no van al mismo ritmo y eso también es diferente en la infancia, donde los ritmos son mucho más parecidos, entonces no hay, los niños están mucho más juntos en ese desarrollo. En la adolescencia hay niños que empiezan antes y eso también es un problema, porque hay niños que empiezan a diferenciar de su grupo de amigos y ya no consiguen mantener ese grupo de amigos, ¿no? Entonces, eso es lo primero, entender que es una fase biológica, que hay cambios a nivel de cerebro real y que es una fase exploratoria, o sea, que está pensado para descubrir cosas nuevas, ¿vale? Vale, o sea que Y entiendo de alguna forma que ese niño, ¿no? Que antes veía esos grupos, ¿no? Con su sistema familiar, ¿no? Su sistema de amigos como algo, como pertenezco a él y me adapto, ¿no? Y comulgo, muy digamos. homogéneo, ¿no? Podemos hablar Exactamente. que era como muy homogéneo, incluso siendo diferentes no pasaba nada y estamos todos juntos y estamos bien. Niños muy diferentes que jugaban juntos y no pasa nada. Ujú. Sí, pero ahora como que hay una selección, ¿no? Y como el niño se vuelve como más Totalmente. selectivo, es como que empieza a tomar decisiones por él mismo, ¿no? O por ella misma, y empieza a decir esto sí, esto no, ¿no? Yo siento que Totalmente. hay una especie como de cuestionamiento, ¿no? De todo lo que hemos asumido, ¿no? Cuando, o sea, cuando crecemos, lo que nos dicen nuestros padres en general, aunque depende mucho de los niños, pero en general como que lo asumimos como verdadero, ¿no? Es como esto es lo que es. Sin embargo, llega este momento en el que creo que es necesario también que pasen por ahí, ¿no? Porque yo siento que mucha gente Muy no se necesario. permite, ¿no? Esta adolescencia y después son adultos que tienen como mucho guardado, ¿no? Que quizás yo lo digo Totalmente. Y por mi propia esto es, experiencia. Claro, hemos sido y niños eso o es niñas muy importante. buenas, muy de sí, sí, sí a todo, y después, claro, esa rebeldía que quizás no sacamos, o esa necesidad, como tú dices, de diferenciarte, ¿no? Y de decir, oye, pues esto sí, esto no, o esto me gusta, esto no me gusta, o con estas personas sí, con estas no, ¿no? Si no lo hemos hecho quizás en ese proceso, es algo que podemos arrastrar toda la vida, ¿no, Jacqueline? Totalmente. Y además, yo hablo que son impulsos biológicos, ¿no? Entonces es importante entender que eso es parte de lo que
su propio desarrollo está pidiendo que lo hagan y que el entorno va a facilitar o dificultar ese proceso. Y ahí Ujú. entender como padre nos pone en la postura de ayuda, de cooperación, ¿no? De entender lo que está pasando y ayudar a que ese proceso sea lo mejor posible, ¿no? Yo usé la palabra tormenta en el inicio, aposta, ¿no? Porque cuando hablamos de tormenta, siempre tiene un carácter despreciativo, como si fuera una cosa mala, y no es. La Mm. tormenta, la palabra, que de hecho es da título a un libro muy importante sobre el desarrollo del cerebro de los adolescentes, que se llama Tormenta Cerebral, que es de Daniel Siegel, que es un neurólogo americano, y él explica muy bien. ¿Por qué usamos la palabra tormenta? Porque hay demasiados cambios a la vez Ujú. y que eso para ellos es muy difícil. Eso también es importante entender. Para ellos lo viven como una tormenta porque digamos que ellos están experimentando muchas sensaciones y muchos cambios a la vez y ellos mismos tienen dificultades de describir o de expresar a nosotros lo que está pasando, ¿no? Wow, es que Y esto que dices poner me, palabras. sí, sí, me resuena totalmente porque yo claro, ahora después te quería preguntar, pero bueno, voy a seguir con esto, después te preguntaré sobre las edades, ¿no? Y las etapas, porque me interesa. Porque claro, mi hijo hace ya, bueno, pues yo creo que fue el año pasado, que no llegaba a tener ni 10 años, ¿eh? Ya empezó a decirme a veces que se sentía raro, que se sentía diferente. Pero claro, él estaba un poco, era curioso porque, por un lado, es como, soy muy consciente, porque claro, él es muy sensible, yo creo que la sensibilidad, después hablaremos también de esto, da como mucha conciencia de todo lo que va ocurriendo, ¿no? Porque somos muy conscientes de lo que pasa, por lo menos él tiene mucha capacidad pero claro, no sabía explicar, ¿sabes? No sabe explicar, no sabe poner palabras, incluso hay como una especie de debate interno entre por qué yo quiero seguir como siempre, ¿no? Porque estoy cambiando, me gustaría quedarme como estaba porque esto es nuevo, no lo conozco y esto para mí es raro y yo quiero ser el de antes y ¿qué me está pasando? ¿Sabes? Entonces, claro, wow, cuando has dicho eso, es que es cierto, es que cómo los padres o cómo los educadores acompañemos en esta etapa creo que puede ser crucial, ¿no? Para lo que tú dices, ¿no? Para favorecer esa diferenciación y ese, creo que es como una también autoimagen, un autoconcepto, ¿no? Una autodefinición de mí mismo como ser independiente, ¿no? Y separado de ese grupo y al mismo tiempo formando parte de él, porque también necesita mucho del grupo, ¿no? Pero claro, Totalmente. si no tenemos recursos, no entendemos y luchamos, ¿no? Con esa tormenta en vez de ayudar a que la tormenta, digamos, fluya, ¿no? Si nosotros intentamos apagar la tormenta en vez de dejarla pasar y acompañarla, quizás todo esto va a afectar más, pues tanto al niño, ¿no? O a la niña, como al adolescente, como a la familia, ¿no? Porque al final todos estamos en el Totalmente. mismo lote, ¿no? Todos estamos en el mismo barco en la tormenta. Sí, y sobre todo porque es algo inevitable, que es lo primero que yo digo a los padres. Vamos a entender que, de hecho, yo bromeo, me gusta mucho usar el humor porque es una fase que hay mucho drama. Sí, Entonces, en sí. la consulta yo intento poner un poco de humor para bajar un poco el drama, tanto de los padres como de ellos, ¿no? Yo lo que suelo decir es apretar el cinturón que viene turbulencia. No, pero es solo Sí. una turbulencia, va a pasar, como cuando viajamos en avión, que hay una turbulencia, apretamos el cinturón, estamos quietos y esperamos. Es que la función de los padres cambia mucho de la infancia a la adolescencia y esto también es lo que genera a veces dificultades, que los padres no se ubican y no saben que la función principal de los padres en la adolescencia es de acompañamiento y de supervisión. Hay que ir dando espacios a la autonomía. Y si eso se hace bien en ese proceso de transición, eso, la relación va a fluir muchísimo mejor. El problema es que los padres siguen muchas veces con el rol de querer controlar, de querer Ujú. decir lo que hay que hacer y como ellos están en plan contrario, porque ellos lo que necesitan, lo que el cuerpo pide es descubrir y es criar su propia forma de hacer las cosas, vamos a decir así, incluso a veces experimentando que van a acabar haciendo igual a lo que dicen los padres, pero tienen que primero negar y descubrir por sí mismos. Claro, la Ya. no comprensión de esa necesidad genera muchas veces lo que llamamos los choques, ¿no? Y muchas veces los casos que me llegan a la consulta son casi siempre de una dificultad de relación, de la comprensión de cuál es nuestro papel de padres, ¿no? Que es supervisar. Supervisar es establecer límites. Es decir, Ujú. hasta aquí puedes experimentar. Yo me gusta mucho definir con ellos en la consulta con los propios adolescentes cuál es el espacio exploratorio seguro, decimos, es lo que la expresión que uso, ¿no? Podemos Espacio explorar. exploratorio seguro, ¿no?
Esto es, que sí, ¿qué podemos experimentar que no? Y eso según la edad, lo que estás diciendo, no es lo mismo uno que tiene 12 que otro que tiene 17. A nivel de desarrollo, nosotros separamos la adolescencia en tres fases. La Claro, eso es primera, importante porque yo el otro día hablando con unas madres, ¿no? Era como, bueno, nuestros niños son ya para adolescentes, son adolescentes porque, claro, yo ya estoy viendo cosas de adolescente, pero es que, como, perdona, tiene 10 años, ¿qué me está pasando, no? Entonces, claro, que hay mucha desinformación porque estos procesos muchas veces mucha, varían de niño y varían ¿no? Entonces, un poco de luz totalmente. sobre las Pero fases estas bueno. y cuáles son las edades, ¿no? Claro, la ciencia definía la adolescencia a partir de los 12, ¿no? Antes se consideraba preadolescencia, pero sí es verdad que a nivel clínico y práctico estamos viendo que se está adelantando algunas fases y que creemos que tiene que ver con la tecnología, pero eso la ciencia todavía no lo tiene demostrado y recogido, es una Ujú, observación clínica. A nivel teórico está dividido que la adolescencia empieza a los 12, ¿no? La adolescencia más psicológica, ella empieza más o menos un año después de los cambios biológicos, ¿vale? ujú, Eso sí que estaba recogido. La medicina, de hecho, yo me acuerdo, la pediatra con mi hija lo dijo, en el momento que empieza a nacer y empiezas a ver el pezón de la niña desarrollar un poquito, un año después es cuando baja la regla, más o menos, ¿no? Y ahí ujú, es cuando empiezas a ver los cambios más psicológicos. Pero claro, ahora nosotros estamos viendo que eso se está adelantando. ujú. No sabemos aún, o no hay todavía tantos estudios que pueda explicar. Creemos que tiene que ver con la tecnología, con la forma de educar de los padres. Los niños tienen acceso a mucho más conocimiento ahora que antes. Los profesores ya vienen recogiendo y diciendo esto, ¿no? Me contaba, me acuerdo un tutor que tuvo mi hija, él decía, antes veíamos que los primeros conflictos entre ellos graves, serios, empezaban en primero de la ESO. Ahora vemos que empieza en quinto, ¿no? Ellos marcan un poco Sí, por año letivo. Entonces, eso también lo veo en la consulta, que las dificultades empiezan un poquito antes. Pero a nivel biológico, los cambios grandes y reales empiezan más o menos un año após los primeros cambios biológicos. Eso es un marco. ujú, Entonces, es importante ir acompanhando. A primeira fase é a fase que chamamos mais caótica dentro da adolescência, porque essa diferenciação empieza com uma negação muito grande. Eles começam a querer o contrário do que diz a família. Então, sí, sí. começam a não Eso me querer. suena mucho, ¿eh? Sí, sí, esto es así y además llamamos que eso es de libro, Patricia, quer Sí, dizer, sí. cuando los padres me empiezan a contar, yo ya me río porque digo, lo he vivido yo y veo que va por el mismo camino. Si los padres ahí son flexibles, que yo creo que es la palabra que necesitamos, flexibilidad, paciencia y autocontrol, si los padres tienen esas habilidades, ese proceso es un proceso que dura un poco menos y que es un proceso que es a veces difícil, pero es llevadero. Cuando Ujú. la cosa se pone compleja es cuando los padres se ponen demasiado rígidos, ¿no? Yo la mayor parte de Ya. las veces cuando Sí, recibo como aquí decíamos antes, ¿no? problemas, Cuando luchan con la tormenta en vez de facilitarla, ¿no? Cuando se ponen totalmente. cuando Y no quieren, sobre no todo quieren no tormenta. comprende. Y quieren también que vuelvan a ser, ¿no? A veces lo verbaliza. Es que quiero que vuelva a ser el niño tan encantador que era, o niño tan educado que era, ¿no? Y Ya. tienen mucho miedo. Eso es una cosa muy importante entender, ¿no? La adolescencia desencadena en los padres mucho más miedo que la infancia. Mm. Entonces, claro, recordar que nosotros cuando sentimos tanto miedo, nosotros pues nos ponemos, si no tenemos recursos de regulación emocional, nosotros nos ponemos siempre en la defensiva con ellos. Sí, Y ellos justo, se ponen, justo. y ellos Mm. se ponen más aún en la defensiva. Entonces, en vez de ser un proceso de cooperación, vira un proceso de embate en casa, ¿no? Ujú. Y eso es lo importante. Y ahí, Pero qué interesante lo que dices, ¿no? Porque muchas veces creo que como padres es como que el problema lo tiene el niño, ¿no? O sea, el niño tiene un problema. Y yo siempre también lo digo, ¿no? Yo cuando trabajo con familias y como trabajo con niños, siempre digo, oye, que aquí los adultos somos los padres, ¿no? O sea, que los que quizás tendremos que mirar a nosotros mismos, ¿no? Y ver qué está pasando, qué nos está pasando con eso que el niño está haciendo, ¿no? ¿Qué pasa con esa confrontación? ¿Cómo nos regulamos nosotros, ¿no? ¿Cómo de flexibles somos? totalmente. ¿Cómo aceptamos también a nuestro hijo y a nuestra hija tal y como es? Porque ellos tienen derecho, ¿no? A mí es una frase que me ayuda mucho, ¿no? Tiene derecho a enfadarse, tiene derecho a expresar su opinión, porque es verdad que muchas veces como que no vemos más allá de nuestro propio, ¿no? De nuestra propia idea, nuestro propio contexto. Y es verdad que son personas
que han venido a través de nosotros al mundo, pero que tienen sus propias formas y sus propias maneras, ¿no? Y no vienen aquí a agradarnos tampoco, ni a ser quienes nosotros queremos que sean, vienen a ser ellos mismos, ¿no? Siempre y cuando, como tú decías antes, ¿no? Con unos límites y con un contexto de seguridad y en el que haya un respeto mutuo, es decir, que no la libertad del niño, digamos, vaya en contra de los demás, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que a veces, no, vamos, yo me reconozco a mí misma muchas veces y después me doy cuenta, ¿sabes? Que como, espérate un momento, ¿sabes? Esto que es tuyo, del niño, ¿sabes? Como vamos a cambiar a veces también un poco la mirada y a ver qué pasa con esos padres, ¿no? Que acompañan, ¿no? Sí, y ahí ya entrando en la autosensibilidad, claro, con un niño o niña altamente sensible, incluso yo diría que el proceso es un poco más difícil para los padres, pero porque aumenta mucho la intensidad. Vamos a Ujú. diferenciar. Lo que diferencia a un niño altamente sensible en la adolescencia es la profundidad con que siente todo y cómo procesa la información y la intensidad emocional. Yo diría que son las dos principales características que en la adolescencia genera también dificultades, tanto para el entorno, los padres, amigos y, en general. Y sin que veo, pero yo no sé si eso pasa solo con los que están en mi consulta y por eso están en la consulta, ¿no? O si es un proceso general, no tengo esa información. Pero sí es verdad que yo creo que los adolescentes altamente sensibles exatamente porque tienen un cierto punto de madurez un poco más alta por la profundidad, ellos tienen mucho más conciencia de lo que estás diciendo, de todo lo que está pasando, entonces ellos también dan mucho más vueltas a todo lo que van a hacer, ¿no? Entonces, es verdad que la ansiedad también es un proceso que muchas veces adolescentes que no tienen autosensibilidad tienen ese recogido, pero yo lo que veo es que en la adolescencia de un paz, de un NAS, ellos tienen esa profundidad que les hace quizá estar ahí como necesitando un poco más de tiempo, ¿no? Más lentos. Y es Claro. curioso porque he visto muchas veces que son muy maduros para algunas cosas, pero luego ellos se quizá quedan con un pie en la infancia más tiempo que los adolescentes típicos. No es Sí, justo, o sea, justo lo que estás definiendo es que es lo que yo estoy ahora mismo observando. Es como, primero, esa intensidad emocional, claro, en eso ya lo conocemos porque de niño, por lo menos los míos ya son intensos, ¿no? Entonces ya vengo de conocer. Pero es verdad que, claro, que tú vienes acostumbrado a un tipo de acompañamiento emocional, ¿no? Y ahora de repente cambia la película, ¿no? Entonces hay cosas que te desencajan, ¿no? Y es como, wow, esa, como que no entiendes bien, ¿no? Con lo que venías entendiendo, de repente no entiendes, porque claro, como tú dices, ellos empiezan a actuar de forma diferente, a pensar de forma distinta y a hacer de forma distinta. Entonces hay cosas que te puedes desencajar un poco más. Y después la profundidad de procesamiento, totalmente. O sea, yo lo que observo es que al ser más consciente, como tú dices, ¿sabes? Tiene más capacidad para darse cuenta de las cosas y de autoanalizarse, y también eso, por un lado, está bien porque, oye, son conscientes, pero por otro lado también es como que le dan muchas más vueltas a las cosas, se preocupan más, tienen más ansiedad, se plantean más cosas, abren muchos melones, muchas preguntas, tienen mucha necesidad de saber cosas que a veces no podemos saber, incluso como padres, ¿no? Muchas preguntas que claro, que es lo que tú dices, ¿no? Y hay como una especie como de madurez, yo veo o sea, como un avance, una madurez como muy previa, como muy acelerada, pero por otro lado, es como que pasa del niño al adolescente o en determinadas áreas muy maduro, en otras muy infantil, es como un lío que tú dices, pero bueno, ¿por dónde me va a salir, no? Es como que, y eso que ya te digo que mi hijo tiene 10 años, que yo no sé cómo, supongo que cuando empiece con los cambios físicos, como tú mencionas, será todavía más potente, pero yo ya voy notando ciertas cosas y te quería preguntar, porque conozco a varios niños altamente sensibles que tienen también estas edades, ¿no? Porque, bueno, por el cole y demás, que también tienen un gran sentido de la justicia. Ellos son como muy, ¿no? O sea, un sentido de la justicia que hace que quizás cuando ellos ven que algo no es justo, ¿no? De lo que ocurre en casa o que no hay una equidad absoluta, no sé cómo decirte, ¿no? Lo llevan muy mal. Por lo menos determinados adolescentes o preadolescentes que yo conozco a mi alrededor. Entonces, yo no sé si esto es algo común en esta etapa o también es específico de los NAS. Es más, o sea, o más Yo creo que de como. las dos cosas, ¿no? Porque la adolescencia recuerda que el cerebro está ya, yo dije que era una fase exploratoria, ¿no? Entonces empiezan a querer explorar, comprender el mundo. Habitualmente la adolescencia es una fase de buscar cambios. Y dentro Ujú. de esos cambios ellos empiezan a darse cuenta de lo que no funciona bien en el mundo. Y eso es general y todos los adolescentes. Lo que pasa con las personas altamente sensibles
Perdona, es la No te parte preocupes. emocional, ¿no? Ellos sienten con mucho más profundidad, entonces ellos sienten mucho la injusticia. Y es Ujú. verdad que se conectan mucho desde ahí en general, ¿no? Entonces ellos empiezan, yo he vivido eso con las dos, no, mis dos hijas, no, las dos son altamente sensibles, entonces las dos tuvieron ese proceso, pero es diferente en qué temas eligen, vamos a decir así. Mm, Hola, quizá los adolescentes típicos van más por cosas mucho más políticas, más cognitivas, vamos a decir así, ¿no? Y los NAS, ellos suelen tener una tendencia a ir más por cómo se sienten las personas, por la vulnerabilidad, ¿no? Y están muy conectados también con sus propósitos, que es una cosa que me llama mucho la atención, que ellos muy rápidamente empiezan a pensar que he venido a hacer en el mundo, ¿no? Sienten como una responsabilidad mayor que otros adolescentes con el perder tiempo, con lo que van a hacer. De hecho, ahí suelen tener problemas con sus iguales, porque sus iguales están con ropa, pelo, moda, chicos o chicas, y ellos ya están pensando en a qué se van a dedicar o que eso es o no pérdida de tiempo, ¿no? Y yo las reflexiones que traen a la consulta a veces da ganas de decir, frena, tranquilo, que todavía tenéis mucho tiempo, pero ellos están como con una intensidad muy grande de que van a hacer para mejorar el mundo, ¿no? Eso sí, es muy sí, típico, totalmente de muy acuerdo, ¿eh? Y típico de esa, la esa alta preocupación sensibilidad. con qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, cómo va a ser mi vida incluso, ¿no? O cómo que voy a aportar, o no sé, todas estas cuestiones que yo eso lo digo muchas veces también, lo que tú dices, digo, bueno, es que todavía disfruta, ¿sabes? Disfruta, vive, ya, porque además le digo muchas veces, lo que ahora quieres quizás no es lo que quieras dentro de 6 o 7 años, o 8, porque a los 18 años más o menos cuando se empieza a decidir, ¿no? Que también yo los veo todavía, o sea, veo complicado con esa edad saber un poco qué es lo que tú quieres, pero es verdad que son cuestiones que se plantean mucho, ¿no? Y que a mí me sorprenden también, me sorprenden un montón porque están pensando en eso, en cosas muy profundas, no quizás tan banales, ¿no? Sino en cosas como muy trascendentes. Sí, y ahí es muy importante el acompañamiento. ¿Por qué? Porque tiene un lado bueno de tener esa capacidad, vamos a decir así, ¿no? Son habilidades innatas, nacen con esa capacidad, ¿no? De profundizar tanto, pero si no tienen recursos para gestionar esto, se pierden. ¿Por qué? Ujú. Porque la adolescencia también tiene lo que yo les llamo las fases que tenemos que pasar del desarrollo que tienen funciones que hay que aprender y es una fase de aprendizaje de regulación emocional. Entonces, si yo estoy demasiado en mi cabeza, yo no voy a aprender las habilidades que me tocan en esa etapa, ¿no? Entonces, yo en la consulta intento equilibrar y ayudarles a gestionar eso por eso, porque si yo estoy solo en mi cabeza, ¿no? Ellos son muy idealistas también, la Mm. autosensibilidad trae esa cosa. Yo me acuerdo de algún caso de que la niña decía, pero bueno, es que no existen colegios ideales. No, no es colegio, es que no hay un mundo ideal. Quiero decir, no es una reflexión que yo tengo que traerla para la realidad. No es que no hay un colegio ideal, es que no hay un mundo ideal. O sea, nuestra tarea es entender lo que está pasando y ver dónde podemos contribuir, ¿no? Yo trabajo mucho con ellos desde esa contribución que yo llamo mucho más humana y real. Es aquí, en Ujú. mi pequeño entorno que puedo ir mejorando, pero no ese mundo que ellos identifican a veces con un toque muy dramático, ¿no? Sí, sí, totalmente, El mundo va totalmente. muy mal, todo funciona mal, los Sí, adultos sí, hacen todo todo es mal, mi horrible, todo es madre horrible. hace todo mal. No, y sí y no, no. Quiero decir, sí, por un lado hay que validar esto, ¿no? Y hay que validar esa sensación. Claro, la emoción que acompaña esa sensación de todo, yo me sale la frase, lo voy a decir claramente, todo es una mierda. Todo es una mierda, todo funciona mal, es una injusticia. Esto es, ¿no? Entonces, bien, vale, desde ahí, ahora vamos a ir viendo cuánto de real hay en esto que estás sintiendo y con Mm, qué estás conectando y si no podemos ampliar la perspectiva, ¿no? Que es un poco el trabajo que los padres necesitan hacerlo, ¿no? Primero escuchar, validar, pero luego ir ayudando a ampliar esa perspectiva. ¿Por qué? mm. Porque es una perspectiva muchas veces exagerada Sesgada, ¿no? o Claro. sesgada, esto es. Entonces tenemos que intentar ayudar a encontrar ayudar a que ellos encuentren ese equilibrio, porque ahí sí que veo que falta mucha habilidad de los adultos en general, no solo los Mm, padres, los profesores, eh,
porque lo que hacen muchas veces es darles o respuestas preparadas ya prontas, cosa que no quieren, ellos rechazan completamente, ¿no? O no ayudar a transformar esa, que es una, digamos, una pregunta que tienen para contestar. Si yo le doy respuesta, yo impido que él busque y encuentre cuál Mm, es la mejor respuesta para él, que no es o mejor sí, la mía, ¿no? Yo me claro, eso es acuerdo muy, una sí. anécdota tonta, ¿no? Pero yo me acuerdo que una de las cosas que molestaba mucho en casa es que mi hija mayor, cuando empezó, además de que ella estaba muy exigente, ese primer año fue muy duro porque estaba muy exigente, muy crítica en el colegio. Ella criticaba mucho una pared que teníamos de un determinado color, ¿no? Y viró una anécdota de la representación de la adolescencia, ¿no? Porque no había día que ella no criticaba esa pared, ¿no? Cada vez que miraba la pared decía, es que odio ese color, porque yo no quiero en mi casa, quiero todas las paredes blancas, era eso, ¿no? Y yo todos los días validaba eso. Me parece genial que ya sepas cómo quiere tu pared, pero mi Mm. pared es verde, va a seguir siendo verde, y mientras estés aquí, esta pared es verde, ¿no? Claro, Y pero yo me imagino, Jacqueline, que habría algunos días en los que a ti te cogería del revés, ¿no? Como Paz, que también eres. Y claro, muchas veces nos cuesta el mantener, ¿no? Porque a mí me pasa, yo me observo y digo, claro, o sea, yo estoy con esa validación, pero a veces también aceptar que como padre hay días que podemos tener un poco del revés, ¿no? Y que cuando no es, verás, que también es como poner lo mejor que sepamos y podamos, ¿no? Pero también aceptar que a veces algún día se te puede ir o puedes quizás no, y después rectificar, ¿no? Porque yo digo, jolín, es que yo de lo de la pared verde lo entiendo, ¿no? Pero si yo llego un día que no he dormido, estoy cansadísima, estoy sobresaturada, me dice de la pared verde, a lo mejor ese día le digo, pues es el color que va a tener y punto, ¿sabes? Y bueno, y es verdad que a lo mejor si he validado durante un mes, pues ese día, oye, me doy cuenta, digo, jolín, quizás no es la mejor forma y después digo, oye, mira, ¿sabes? Disculpa que hoy estoy así, esto tiene que ver conmigo y tal. Pero es verdad que muchas veces el acompañarlos a ellos y acompañarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque no es fácil acompañar a un adolescente, no es fácil acompañar a un niño no, con tanta no, no lo intensidad. es. Entonces, muchas Sí, veces también como yo adultos creo que hay que necesitamos buscar ayuda, un ¿no? equilibrio, sí, y hay que buscar un Exactamente. equilibrio, ¿no? Yo creo que hay que sí entender eso, sí, lo mejor es no gritar, no enfadar, no Claro. discutir, pero Ujú. alguna vez hacemos, ¿no? Y yo con la pared lo hice bien, pero hubo momentos que fueron más difíciles. Pero una cosa que me ayuda mucho es que yo tengo algunos tips que para mí son más fáciles, quizá por cuestiones culturales. Entonces, sí es verdad que los españoles soléis tener ese pronto más rápido, ¿no? Entonces Mm, cuesta más ese autocontrol, ¿no? A mí yo soy mucho más estable a nivel de, hay pocas cosas que me llevan a un enfado muy fuerte, ¿no? Digamos ujú. que mi ventana de tolerancia es un poquito más ancha, entonces es más fácil, yo lo reconozco e intento ayudar, pero nosotros, por ejemplo, lo que ha funcionado mucho es buscar un camino intermedio y la negociación, ¿no? Con ella, por ejemplo, yo estaba harta ya de tanto comentario de la pared, obviamente, y estuve pensando muchos días de qué podía hacer. Entonces, nosotros lo que le propusimos fue que aún no teníamos decorado todavía la entrada y que le parecía, si la entrada ella eligiera como le pareciera y ella decorase, eligiera. Y la pared seguiría verde porque al final yo creo que ahí hay un aprendizaje importante, es que en la familia no todo me gusta, pero yo tengo que integrar y aceptarlo, ¿no? Quiero decir, Totalmente, totalmente. Sí, me entonces es parece un muy interesante aprendizaje eso importante. sí, eso que comentas de buscar la solución intermedia. Yo es algo que practico mucho. O sea, primero creo que la escucha es casi lo más importante, diría, de todo esto, ¿no? El no, como tú has dicho antes, ¿no? El no contestar a la primera, el no imponer tu criterio, el dar opciones y ayudar al niño o al adolescente en este caso a que descubra sus propias respuestas, ¿no? Eso me parece fantástico. Una vez que la descubra, ya podremos negociar si no estamos de acuerdo, ¿no? A qué punto intermedio llegamos, porque tampoco yo como padre, ¿no? Me voy a ir, o sea, yo tengo mi propio, o sea, es como cada uno somos individuos diferentes, convivimos todos juntos en el mismo contexto y, oye, ni siempre se va a hacer lo que yo diga, yo a mis hijos se lo digo muchas veces, nosotros tenemos ahí, cuando salimos por las tardes, uno quiere ir a jugar al fútbol, la otra quiere ir al parque, y entonces, pues se van rotando, ¿no? Y también llegó un momento que dije yo, bueno, yo también voy a escoger un día, ¿no? Porque yo también soy parte de la familia, ¿no? Entonces, venga, pues ahora, porque parece, ¿no? Que también, o sea, buscar ese punto medio en el que todo el mundo se sienta a gusto, partícipe, todas las voces se sientan escuchadas, aunque hay veces que es verdad que hay criterios que los padres pues tenemos que poner, pues el tema límite, el tema, ¿no? Más cosas que no se pueden hacer, ¿no? Más general, pero bueno, muchas veces patando con ellos y te sorprendes de las soluciones que ellos te dan, ¿eh?
Yo muchas veces cuando pasan cosas así como de la pared que tú comentas, es verdad, es absurdo cerrarse en banda, ¿no? Es un conflicto diario. Bueno, venga, me siento, me reflexiono, ¿qué podríamos hacer para que esto fuese a mejor, ¿no? Pues esa idea que tú propones o pensar, o incluso yo a veces se lo digo a mis hijos, se lo digo a ellos, ¿no? Bueno, ¿qué harías tú, no? O cómo se te ocurre a ti que podemos solucionarlo, o cómo sería bueno para ti, ¿no? Poder hacer esto. Y entonces hablándolo, al final nos damos cuenta de que es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Muchas Es veces. mucho más fácil y ahí me encanta que digas esto porque yo lo que veo es que muchas veces lo que falta realmente es comprender qué necesidad tiene él, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta que cuando nosotros estábamos en el proceso de reformar, les dimos a cada una su espacio personal para elegir, pero realmente en lo demás de la casa nosotros estábamos haciendo lo que nos parecía, ¿no? Y fue Claro. cuando ella empezó a decir de la pared, la reflexión que me hizo darme cuenta fue esta, ¿no? De decir, pero ¿por qué le molesta tanto una pared, no? No era realmente la pared, era el no opinar, ¿no? Que es Claro. algo tan importante en la adolescencia, ¿no? Como ellas tenían cada una habitación y podían elegir, digamos que asumimos que eso era suficiente, ¿no? Y Ya. no Sí, no era, porque, preguntasteis, ¿no? Y cuando te exacto, paraste no dijiste, bueno, preguntamos, fuimos cuando sí. elegimos el color, los muebles, Ujú, hicimos solos, ¿no? Y al final es implicar ellos en mm, el proceso, porque al mm, final todos queremos cosas muy parecidas, ¿no? Ellos lo que quieren es pertenecer. Y esa ujú, casa es de todos, ¿no? Y cuando nosotros muchas veces estamos hablando de esto, a veces muchas veces incluso por la vida tan, el ritmo de vida tan rápido que va, sí. nos olvidamos de executar esto, ¿no? Que era algo sencillo. Yo me acuerdo de preguntarme a mí misma, ¿no? Pero ¿qué necesita? Pues necesita poder elegir, necesita Ujú, que la reconozcamos como adulta, que puede elegir cosas para la casa y no solo para su espacio, ¿no? Entonces, para mí, entender qué necesita, y ahí es personal, es cada adolescente y cada momento, no hay una respuesta única, ¿no? Yo no podría decir, todos los adolescentes necesitan esto, no, no es así, es un trabajo de investigar, pero es estar atento, eso sí es un tip importante, estar atento a mm, qué necesita ese adolescente en este momento. ujú. Sí, claro, y eso entiendo que también, o sea, es que a mí no puedo evitar que me venga también qué necesitan el resto, ¿no? Porque, a ver, el equilibrio, ¿no? O sea, yo uniría el qué necesita ese adolescente con qué necesito también yo como madre y como padre y qué necesita esta persona que es su hermana, porque al final, claro, ellos tienen un proceso, pero yo creo que también cuando todos estamos bien dentro de la familia, ¿no? Cuando los padres nos sentimos bien, ¿no? Cuando desde ese lugar es mucho más fácil poder acompañarlos a ellos, ¿no? En lo que te decía, ¿no? Totalmente. Ese acompañamiento también interno, el decir, bueno, pues yo como madre, como padre necesito, yo qué sé, pues descansar de este ratito o que haya un espacio agradable o yo qué sé, lo que haga falta, lo que cada uno necesite, ¿no? Que se me respeten ciertas cosas. Y también ellos que necesitan, ¿no? Y en este que necesitamos cada uno de nosotros, en este autoconocimiento, el saber qué necesito, cómo me siento, ¿no? Y qué me está pasando, qué estoy pensando, qué pienso detrás de todo eso que ocurre, ¿no? El poder encontrar esos puntos de acuerdo, pero no desde la imposición y desde el aquí mando yo, ¿no? Que muchas veces como aquí es como muy, bueno, en fin, hemos vivido, ¿no? Muchas veces nuestros padres, por lo que ahí viene de atrás, oye, totalmente respetable, sin ningún tipo de juicio, pero es verdad que quizá a veces caemos en esos mandatos, ¿no? Y no nos ponemos a su nivel, no nos conseguimos bajar a su altura, ¿no? Y poder establecer esos contactos, aunque después como padres sigamos teniendo nuestro sitio, que muchas veces parece creo que hay una sensación de que si yo me pongo, escucho, ¿no? O hago lo que el niño dice, voy a perder mi lugar, ¿no? Pero no es así, ¿no? No es un autoritarismo, es una autoridad, pero amorosa, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, lo veo bien, pero creo que también que lo que está pasando ahora mismo es que estamos yendo a otro extremo, ¿no? Yo en la Sí. consulta también tengo llamado mucho los padres a la responsabilización de lo que está pasando, porque yo creo que yo no, porque yo fui educada en otra cultura, entonces ahí hay procesos que son muy particulares de España, ¿no? Entonces yo voy a Ujú, hablar de esto. Pero sim, eu creio que todavia há muitas sequelas da ditadura, da forma como se foi educado em determinados anos em Espanha. Então, há muito medo de cair em esse lugar. Então, para evitar isto, vamos a outro extremo. E mm, nunca é bueno. Eu creio que os extremos nunca são buenos.
en mi forma de trabajar, yo intento siempre buscar lo que es el equilibrio. ¿Por qué? Porque yo también veo muchos padres que tienen mucha dificultad de establecer y reconocer la importancia de los límites, porque no es una dificultad solo de ejecutar, ¿no? No es decir, es que me cuesta, no. Es una dificultad de reconocer que los límites son importantes para esa fase del desarrollo. Entonces, yo me veo muchas veces en conversaciones con los padres sobre todo lo contrario, quiero decir, de no ser tan respetuosos en determinados momentos y de no solo escuchar. Porque hemos confundido muchas veces eso, ¿no? Cuando yo escucho lo que un niño quiere, yo tengo que también ser capaz de pensar dentro de lo que él está diciendo, qué es lo que él necesita y no lo que él quiere. Y no Claro, siempre los claro. padres saben hacerlo, ¿no? Es como si el niño dijo, es así, no, el niño dijo Perfectamente. esto, pero a lo mejor lo que él necesita de lo que dijo es lo contrario de lo que él está diciendo. Sí, Entonces, claro, esa estoy reflexión me totalmente de parece acuerdo contigo porque además yo, mi experiencia personal es esa, yo venía de ese tipo de crianza, me fui al extremo contrario y yo lo reconozco, me fui totalmente y ahora estoy encontrando el equilibrio porque yo tenía muchísima dificultad y lo digo así, creo que muchas veces nos pasa para poner límites con el tema de, pues, de empatizar con el niño, de querer agradar, de no, que no haya conflicto y yo sinceramente me equivoqué, o sea, yo me fui a ese límite, como tú dices, y no una cosa, por eso he dicho lo de la autoridad amorosa, porque tenemos que ser autoridad para ellos. Los niños necesitan seguridad y un contexto seguro, unos padres fuertes y una madre fuerte que les den esa seguridad para que sean ellos mismos. Pero claro, eso hay que aprender a hacerlo, porque como muchas veces, como dices, hay mucho miedo a colocarse de donde venimos y hay una sensación, yo me sentía súper culpable cuando yo ponía un límite, ¿sabes? Era como, wow, ¿qué estoy haciendo? Madre mía, ¿sabes? Pero no, es verdad, es importante, es muy importante para ellos. O sea, que no nos perdamos tampoco, por eso he recalcado lo de, bueno, ellos podrán decir lo que necesitan, pero después nosotros como padres tendremos que tomar una decisión, ¿no? Porque si el niño te dice que yo necesito volver a las 5 de la mañana porque quiero estar con mis amigos hasta no sé qué, pues a lo mejor lo que necesita será eso, pero oye, pues hay un contexto, hay unas normas y yo como madre también necesito poder descansar por la noche y no estar hasta las 5 de la mañana esperando en la puerta, ¿no? No sé, por ponerte un ejemplo. totalmente y entender esto, ¿no? Yo creo Claro, que sinceramente el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos es estar bien trabajados en nuestra propia historia, ¿no? Yo totalmente. lo refuerzo mucho eso porque yo me encuentro muchas veces que las dificultades que tenemos como padres en la adolescencia muchas veces vienen de dificultades nuestras, de nuestra historia que no están todavía Mm. trabajadas, ¿no? Yo diría la mayor parte de las veces, porque normalmente los niños y las niñas van bien, y si los adultos están bien, lo que decía al principio, ¿no? Si tú como padre y como madre estás bien, estás trabajada, estás en tu sitio. Ahora, claro, si tú tienes ahí cosas que no has mirado, que no has trabajado, pues de repente tu hijo te hace espejo, ¿no? Y te destapa esa cajita que tú tienes ahí cerradita y bueno, pues salen todas estas cosas. Entonces, claro, evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El trabajo debe ser también, hombre, los niños, por supuesto, se puede trabajar con ellos, pero con los padres al final son las figuras de referencia y son los que más poder de acción tienen, ¿no? En la familia. Bueno, Jacqueline, se nos acaba el tiempo, o sea, me da un montón de pena porque de verdad que es súper interesante. De hecho, estamos súper pasadas de tiempo. Vamos a tener que meterle caña al cierre porque si no, no llegamos. Cuéntanos un libro, por favor, o lo que tú puedas recomendar para seguir avanzando en este tema tan interesante. Mira, yo había pensado libros sobre la adolescencia, pero ahora mientras hablábamos yo voy a cambiar de lo que Muy había bien. pensado, ¿no? Porque yo creo que quizá para lo que estamos hablando, un libro que yo creo que es muy importante, que puede ayudar mucho, es el libro Comunicación no violenta de Martin Rosenberg, que es un libro que se llama Lenguaje de Vida, ¿no? Un lenguaje para la vida, comunicación no violenta. Yo creo que él une todo eso que estamos hablando y creo que quizá es más importante y quizás se habla menos que libros sobre adolescencia, ¿no? Que eran los que había pensado en un primer momento. Pero yo sí indicaría a los padres que entiendan la adolescencia, que busquen información, que comprendan, que reconecten con su propia adolescencia, porque yo creo que ahí también hay un aprendizaje importante para usarlo en el día a día. Y sobre todo, como yo considero que las dos habilidades más importantes de padres y adolescentes es la paciencia y el autocontrol, yo creo que la comunicación no violenta te da esas herramientas, ¿no? Para desarrollar esas habilidades que yo considero que para padres es fundamental, independiente si es un adolescente más intenso, menos intenso, más profundo, pero creo que es importante. Me parece un libro maravilloso, lo conozco
Y para mí es como un básico, ¿no? Es como, pero además ya no solo con adolescentes, como tú has dicho, sino en tus propias relaciones interpersonales, ante cualquier, porque al final muchas veces los conflictos surgen de no entender qué necesitamos, qué necesita el otro, ¿no? De no ser capaz de identificar ese tipo de cosas, realmente lo que necesitamos, ¿no? Y no saber transmitirlo. Entonces, bueno, además yo siempre lo digo, cuando tú como padre y como madre trabajas en ti misma y lo haces desde ese lugar, tus hijos aprenden a través del ejemplo, o sea, no necesitas ni siquiera enseñarles, sino que ellos están aprendiendo de ver cómo tú lo haces, ¿no? Y eso todo lo que tú aprendas en ti mismo son habilidades, recursos que ellos van a absorber sin darse cuenta, y más siendo paz, que ellos son como que, ¿no? Son muy capaces de ver las sutilezas, los detalles. Por favor, no intentes engañar a los niños porque se dan cuenta siempre de que estamos intentando engañarlos. O sea, ellos lo captan todo. O sea, que la sinceridad y también me parece súper importante la honestidad, ¿no? Porque es que yo creo que esa inseguridad que te genera cuando no te validan, cuando te intentan como vender la moto y tal, eso, por lo menos a mí personalmente, a mí cuando era pequeña yo me daba cuenta de todo y me generaba mucha inseguridad y mucha incertidumbre. Entonces, bueno, el ser honesto también me parece una gran cualidad, ¿no? Aparte de esa paciencia y el autocontrol, que me parece maravilloso y que, bueno, que muchas veces pues no sabemos y hay que trabajar en ello, ¿no? También como padre, un poco yo creo que sería Sí, el porque mensaje. además yo considero que la adolescencia es como una segunda oportunidad para los padres, ¿no? Yo lo digo en la consulta y defiendo mucho eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un niño diferente a lo que Mm, tuviste en la infancia. Entonces hay mm, que vivir ese duelo, cerrar la infancia y, digamos, aprender a ser el padre que él necesita, porque las necesidades cambian mucho de la infancia a la mm, adolescencia. Y, mm, y cuando hablamos de autosensibilidad, yo creo que incluso más, porque recordamos que hay una necesidad mayor de conexión emocional por parte de los niños con autosensibilidad que los niños típicos. Entonces, mm. eso sí que me parece importante, ¿no? Volver a retomar ese proceso para poder conectar más y mejor. Sí, la conexión y el vínculo es clave en todo, porque al final lo que te ayuda, ¿no? Independientemente de lo que ocurra, si tú tienes un vínculo, una conexión fuerte, ¿no? Con tu hijo, con tu hija, eso al final te ayuda, ¿no? A todas las tormentas que vengan, ¿no? Toda la adversidad que se presente, vas a poder, creo yo, salir aireosa, ¿no? Gracias a ese vínculo, esa conexión, esa confianza que se genera. Bueno, Jacqueline, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte, por favor, para quien Mira, quiera contactar contigo? yo tengo una página web, ¿no? Que es JM Madera, pero bueno, si ponemos Jacqueline Madera, Miranda Madera, habitualmente sale, pero yo solo estoy ahí, yo no tengo redes, no, yo trabajo mucho también a nivel clínico y es verdad que no tengo tiempo, pero también Ujú. tengo mucho interés, entonces yo solo estoy en mi web, que ahí está mi teléfono de contacto y me podéis encontrar con facilidad. Hay algo mío por ahí por YouTube, de alguna participación de algo. Y esto. Bueno, pues maravilloso. Ya sabéis por mi parte que también podéis encontrarme en redes sociales, que estoy en Crisálida, también tengo una web que es Patricia Fernández con Y, porque bueno, es lo que había. Y no me voy a enrollar mucho más porque es que nos queda muy poquito tiempo. Simplemente recordaros que este podcast se queda grabado en las principales plataformas, que podéis escucharlo, enviarlo si os apetece, que también estará en YouTube, podréis ver el vídeo y que por favor os animamos a que compartáis en redes sociales o como veáis oportuno qué os parece este programa, cómo lleváis vuestros hijos adolescentes y qué os ha parecido. Vuestro feedback siempre es bienvenido. Y nada, muchísimas gracias, Jacqueline. Me despido A de ti, ti. Patricia, muchas gracias por la oportunidad y por la charla. Un abrazo. Igualmente, y a todos los oyentes, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que esto es por y para vosotros. Estamos en Relax FM, una emisora para el bienestar, y nos vemos muy prontito. Un besito, un sensible abrazo. Un besito, gracias.